la competencia. Hoy vamos a empezar con el tema de la escritura. Entonces, hemos preparado una serie de presentaciones que van a ir complementándose con sus reflexiones, experiencias y algunos ejercicios que al final estaremos comentando. Bueno, entonces voy a- a empezar la presentación. Y bueno, también lo preparamos una parte de la maestra Elvin, su servidor. Qué bueno, nada más que la maestra Elvin ahora tuvo un compromiso fuera de México. Pero bueno, el tema es entonces la escritura y la lectura y ver su relación. Es como una introducción también como para ver la naturaleza de lo que es la lengua escrita, por decirlo así, y algunos de sus aspectos. Entonces, bueno, eh, comenzamos con unas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la lectura y la escritura? ¿Cómo concebimos la escritura? ¿Cómo concebimos la lectura? Eh, Después también vamos a ver como una visión interactiva entre estos dos aspectos, la lectura y la escritura, y lo que sería la pertinencia de la escritura y la lectura para los pueblos indígenas de México. Bueno, aquí es Indoamérica, luego le corregimos. Que eso también la maestra Tania nos va a hacer favor de hacer una presentación que va a tocar como más específicamente este último punto. Muy bien. Eh, para empezar, bueno, no sé si de todos modos, maestras, maestros que están presentes, quieren comentar sobre alguno de estos primeros puntos, por ejemplo, la relación entre la lectura y la escritura o cómo las concebimos. Aquí abriría a ver si. eh, no es examen ni mucho menos, simplemente es como compartir puntos de vista, ¿no? Bueno, sí, sí, maestra Marta, gracias, por favor. Bueno, nos dice cuál es la relación entre la lectura y la escritura. Yo voy a comentar mi experiencia. Eh, Cuando yo empecé a hablar el español, estaba en la secundaria, pues sí escuchaba cómo me hablaban en el castellano, cómo explicaban las clases, pero nunca contestaba. Siempre me Mm, quedaba callada porque no sentía que no podía contestarles en español y me cuatrapeaba. Sí, sí, sí. Siempre me cuatrapié, pues. Entonces, una maestra que yo recuerdo con mucho cariño, este, ella me ayudó, me ayudó a aprender a hablar español por medio de la lectura Ah, y la ajá. escritura. ujú, Yo hablaba, o sea, sí, saludaba, lo básico. Para opinar en las clases yo tenía que escribir lo que voy a decir, porque si no, pues no podía yo opinar. Yo estaba en primero de secundaria, en segundo. Esta maestra llegó, no sé, llegó a cambiar a otra maestra que se había jubilado en tercero de secundaria y a esas alturas pues yo medio leía, medio escribía y medio hablaba español, porque mi lengua materna es el náhuatl. Ujú. sí. Yo crecí con mis abuelos, entonces ella me dijo, tú vas a aprender a hablar muy bien en español. A partir de hoy, yo creo que era como noviembre, por ahí, diciembre, dice, vas a ir todas las tardes a mi casa
porque te voy a poner a leer. Y me ponía a leer cuentitos, de los que tal vez habían para primer año, no sé. Cuentitos muy sencillos. Así empecé yo a leer el español. Eh, Me acuerdo que el conejo y la alfalfa, o el venado en la montaña. Cuentitos que ella tenía, ¿no? Porque ella era especialista en español, ella estudió como la normal superior del estado de Puebla, dice. Ujú. Y así aprendí yo a hablar español leyendo. Y desde entonces a mí me gusta mucho leer. Fue mi refugio. Ahí encontré yo las respuestas que las personas no me podían dar de lo que yo buscaba, ¿no? Eh, Mitos, tabúes, crecimientos de adolescencia, dudas, todo. Todo siempre lo encontraba yo en los libros. Yo, Entonces, es y como yo aprendí. una pregunta, maestra. Ya estaba en mi secundaria, pero usted ya leía en el náhuatl. No, cuando, bueno, no sé si ya leía, no, estaba yo leyendo en español, deletreaba, yo creo, no, o tenía yo una lectura pasiva, como le dicen, no lenta, no fluida. Ya, ok. Sí, sí, sí. Y también escribía, pero pues escribía sin entender lo que yo escribía, pero lo Ok, escribía para que después lo leyera yo. Hasta ahora tengo esa costumbre de que cuando, por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos y tenía que escribir, yo escribía en inglés, aunque no entendiera lo que escribía, yo lo escribía y después ya minuciosamente me detenía a leer lo que había yo escrito para entender lo que tenían que decir, porque así fue como esa experiencia de que así aprendí el español y por lo tanto así aprendí otro idioma. Y a mí muy me bien. funciona esta técnica. Ahora mis niños, yo los pongo a leer mucho. Yo soy mediadora de lectura, entonces todo el tiempo a todo mundo le recomiendo leer cualquier otro idioma o el castellano, ¿no? Para entenderlo. Yo empecé a escribir ya mi lengua materna cuando ya estaba en o sea, cuando ya era maestra de educación primaria para el medio indígena. Ahí Ah, empecé a entender la gramática de mi lengua y que había la clásica y que la moderna y todo esto, pero también lo aprendí leyendo, leyendo muchos libros, a León Portilla, a varios, tengo varias colecciones de náhuatl que leo para entender la gramática. Hasta ahora no entiendo la gramática de mi lengua bien, pero para mí la lectura y la escritura son como un puente para un conocimiento nuevo. Es como yo lo entiendo. La muy primera bien. pregunta. La segunda, ¿cómo concebimos la escritura? Como ese puente donde tú retienes ese saber que, por ejemplo, ahorita estamos hablando y si alguien estuviera escribiendo y después quisiera remembrar esas notas, pues las vuelve a consultar. Es como un registro de memoria donde tú puedes encontrar lo que se te puede olvidar, porque la memoria pues también olvida, ¿no? No todo retiene. Es como yo concibo la lectura y la escritura. Muy bien, maestra. Eh, a mí me ayudó mucho a aprender. Cuando ya me volvió a encontrar el platico, cuando hicimos un encuentro, eh, ella me dijo, ¿cómo has crecido, Martita? Porque hablas muy bien el español. La gente que te conoció no creería que ahora tú fuiste una de las niñas, señoritas, que no hablaba el español cuando llegó a esta secundaria. Muchos maestros me guardaban cariño porque dicen que yo aprendí muy rápido el español, pero pues yo sentí, o sea, ya fue cuando empecé a tener confianza, que empecé a hablar bien, ya me atrevía en la prepa. Hubo otro maestro que era de Chihuahua que me ayudaba mucho. Am, yo ensayaba mis exposiciones con él me corregía, me impulsaron, me ayudaron mucho en la preparatoria, como que a empezar a hablar, empezar a, y ya, de ahí me solté para el real. Hasta Muy ahora, bien, ¿no? maestra. Soy muy pero Sí, esa fue mi experiencia y yo por eso tengo mucha fe en que leyendo y escribiendo uno aprende. Aunque a mí me pasa algo muy chistoso.
Yo le puedo hablar todo lo que quiera, pero si me pone a escribir, para escribir lo que yo pienso, me tardo mucho. Necesito caminar. Por ejemplo, para hacer mi tesis de maestría, y yo caminé demasiado. Creo que conocí todo Cochabamba porque caminaba, pensaba, escribía, caminaba, pensaba, escribía. Así fue como fui construyendo. Y ahora cuando yo leo esa tesis que hice, digo, pues quién sabe de dónde salieron esas ideas, pero ahí está mi reflexión. Muy bien. Ujú. Muy Esa es bien. Gracias, la experiencia que yo tuve. Gracias. gracias, gracias. Maestro Elmer también quería compartir, por favor. Así es, maestros, bueno, de igual en lo particular, pues, pues, en relación, pues, a mi experiencia, pues, yo he tenido, pues, una experiencia, muy bonita dentro de mi lengua materna, porque, pues, sí, comúnmente somos originarios y somos hablantes, pues, de una lengua originaria, que en mi caso es el tojolabal. Entonces, pues sí, lo leemos y lo hablamos correctamente, pero en donde se nos dificulta un poco, pues es en la lectura y en la escritura, como cualquier, como cualquier estudiante, ¿no? Que pues se les dificulta, pues, en esos aspectos, pues más en las lenguas originarias, porque es donde pues no conocemos la gramática, pues, de la lengua. Entonces, pues, ahí en la universidad, este pues se lleva una materia de lengua originaria, entonces la traducción nos ha ayudado mucho a reforzar la escritura pues correctamente de nuestra lengua originaria y así como también la lectura y eso pues van desarrollando pues nuestros conocimientos y pues complementando de lo que pues sabíamos porque hay palabras de que pues no pues se escribe así cuando decíamos en la primaria pues según estábamos correctos, ¿no? Pero ya, pues ya conociendo la gramática, pues de la lengua, pues ya, pues ya es donde decimos de que, no, es que se escribe correctamente, ya conociendo pues el manual ortográfico, pues, y pues, mm, es que en mi lengua pues es como de que pues muy amplia, más se utiliza pues los guiones, las glotales, Mm. eso es donde nos diferenciamos pues en algunas palabras y pues hay palabras que no se sabe pronunciar y pues o unas palabras que pues se pronuncian de diferente y ya se interpreta pues de otra manera y a veces ya resulta pues palabra obscena y es donde pues hay una Ujú. tantita confusión, pero hasta hoy en día pues vamos ya vamos venciendo eso, pues de que pues ya vamos ya reforzando ya nuestros conocimientos en la lectura y en la escritura de nuestra lengua. Muchas gracias, maestro Elmer. Bueno, pues sí, como dicen, yo creo que de lo que nos han platicado vamos a retomar después algunos aspectos, pues, porque han tocado como varias cosas. En lo último que nos dijo el maestro Elmer, por ejemplo, está como cómo transcribimos la oralidad, ¿no? Y a veces, pues, ese sistema, pues hay que ponerse de acuerdo para poderlo compartir. Bueno, aquí lo que queremos también dar como un panorama muy general, también como de que leer y escribir sí tiene que ver con poder, por decirlo así, saber un alfabeto, un sistema de escritura, pero eh, queríamos como mostrar en estos ejemplos que a veces no nos damos cuenta cómo aprendemos muchas cosas de la escritura, eh, aparte del código escrito, por decirlo así, sino que también hay como otras cosas que aprendemos de la lengua escrita, pues simplemente por nuestro contacto que hemos tenido, incluso a lo mejor hasta en lenguas que no conocemos, pero que podemos de alguna manera también saber de qué se trata. Y eso es un poco este ejemplo, nos lo preparó la maestra Edith, perdón, y ver, eh, por ejemplo,
¿Qué podemos entender aquí en estos ejemplos? Por ejemplo, vamos viendo en el número 1, ¿no? Como, ¿qué podríamos entender aquí? ¿De qué se trata esto? Aunque pareciera que está quizás en inglés, pero bueno, aunque no supiéramos, más o menos como, como a qué les suena, como a qué tipo de texto sería esto, ¿dónde lo encontramos este tipo de texto? Bueno, lo que le piensan, ese es uno, por ejemplo. Luego este otro, el 2, que trae ahí la foto de una persona. Digo, no importa que no le atinemos, pero más o menos como de lo que conocemos, como que, ¿qué podríamos eh, adivinar que se trata? Veanlo, miren, este es el tercero, es un texto que es en otra lengua también. Como, ¿qué tipos de texto podrían ser, por ejemplo, cada uno? ¿Qué tipo de texto podría ser esto? ¿Qué tipo de texto o qué cosas dirán o de qué se trata esto? ¿De qué se podría tratar? Un texto que venga en este formato o en este, por ejemplo, 4. Sí, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, adelante. Bueno, miren, esos tipos de textos como que se ven más en los periódicos o en las revistas. El Ah, número uno como que lo he visto en cuando publican que están vendiendo un auto o rentando una casa, una parte de un periódico. El número exacto. dos, el número dos lo he visto en eso de que la gente que se dedica a leer cartas, a lo mejor que hace espiritismo, algo así. Como que algo así lo he visto en algunas promociones. O gente Ok, que se dedica a la medicina natural, algo así, ¿no? Ya el 4 es como para buscar empleados. Una empresa que está publicando que solicita empleados para ok. ciertas partes de oficina o departamentos, algo así. Bueno, así los he visto que hacen las promociones. Sí, 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 de Ajá. acuerdo. Sí, el Y 2 no, no lo he visto, ¿eh? No, el 3 perdón, ese no. pero digamos, tiene un título y luego como que está hablando de algún tema, ¿verdad? Y después, fíjense, hay como unas comillas y, y bueno, y sigue el texto. Es cortito, pero a lo mejor es parte de un texto más grande. A lo mejor podría ser una reflexión, o un poema o algo. Como el Exacto, título está en rojo, sí, sí, sí. sí. Y ya el último, no sé si hay otro. Sí, este ya es un texto que aunque en, está en español, pero claro que aquí lo que, bueno, falta como, por ejemplo, la puntuación, ¿no? Ah, sí, cierto. Sin embargo, le podemos entender, ¿no? Así es. Y como de dónde habrá sido sacado esto. Como un libro de enseñanza o algo sobre el cerebro humano. Más que nada lo he visto como juegos mentales. En revistas de juegos mentales donde hacen que el cerebro reaccione, ¿no? En este trabajo Ah, ya eso, entiendo, sí, sí, como para leer cosas
identificar cosas aunque no estén muy ordenadas, digamos, ¿no? Ajá, sí, en juegos mentales, algo así, donde ponen a Ahora, trabajar el cerebro. pero supongamos que no es un juego mental, sino que más bien aquí lo pusieron, sí les falló como digamos, la puntuación no tiene, pero por lo que usted puede leer, como de dónde podría haberse sacado esto, En por este el contenido. trabajo, en este trabajo se presentan los resultados donde analiz, ajá, pues, del análisis teórico de la enseñanza, escritura y lectura, los textos académicos al, a los futuros investigadores educativos. El estudio se llevó a cabo desde la hermenéutica, crítica, lingüística. Sí, creo que lo sacaron de algún libro lingüístico. Ajá, exacto, algún texto que parece como más académico también, ¿verdad? Como Sí, sí, de un artículo de investigación o algo, ¿verdad? sí, 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 algo más investigativo. Lo interesante es que aquí, como, bueno, como conocemos el español, aunque eh, podemos como saber dónde termina una palabra más o menos y dónde comienza otro, ¿verdad? O dónde comienza otra palabra y ahí lo podemos ir leyendo. Pero claro, aquí está más difícil porque este es un idioma que no conocemos. No sé si esto pareciera como de un lugar de la India o de por allá, eh, según lo que he visto, creo que es como de sánscrito. Pero fíjense que, bueno, aquí trae como unos números, como que, ¿qué podrían ser estos números? No sé si los alcanzan a ver. 0604 2014, como que, ¿qué podría ser eso? Podrían Porque, ser, no sé, podrían ser una dirección. no, pero fíjese, es el 0604 de 2014, ¿qué sería? A lo mejor es una fecha en que se va a presentar en cierto lugar o va a Exacto, estar en cierto lugar. exactamente, ¿verdad? Nos da ahí con eso, y aquí parece como si hubiera un teléfono, ¿no? O algo así, un número para pedir los datos. Ahora, creo, si mal no recuerdo, fíjense, eh, es que es muy interesante porque en nuestro contexto, el ver una persona como una mujer que tiene como esta señal en la frente es alguien como que asociamos como eh, a lo mejor a gente que adivina el futuro y cosas así, ¿no? Pero en su cultura quizás esto sea más normal, no quiere decir que se dedique a eso necesariamente, pero, eh, pero bueno, ahorita regresamos acá. Pero estamos de acuerdo, Marco. Eh, y esto eh, pues hacemos estas hipótesis por los textos que conocemos, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Esto es un poco como para ver que quizás no nos damos cuenta como de lo que vamos, eh, no solamente del código escrito y descifrar las letras, pero también podemos ir como viendo como en este caso de que, pues aquí estamos, por decirlo así, leyendo, aparte, aunque no entendamos las letras y lo que dicen, pero estamos leyendo, por decirlo así, interpretando en el sentido de interpretar como a quién va dirigido, cuál es su propósito, ¿verdad? Aquí yo creo que también es como que solicitan a personas, a lo mejor un agente de ventas, ¿verdad? Porque trae su maletín, quizás como para presentar los productos y hay
sale de una oficina, aquí están los teléfonos, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Bueno, si mal, bueno, aquí es un poquito, nos invitó un poco a reflexionar la maestra con esto. El tipo de texto, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el código? ¿Y qué tenemos que saber para comprender el texto? Pues bueno, claro, perdón, ahorita vamos esta parte, pero pues en estos, ¿qué tendríamos que saber? Pues bueno, a lo mejor conocer el código. Para empezar, en esta lengua es otro código que es diferente de este, que es el que las letras parecidas a las que usamos en español, aunque es otro idioma, entonces quizás podríamos como hacer una lectura que no sabemos si es exacta, que a lo mejor se pronuncia diferente, ¿verdad? Eh, pero tendríamos que conocer la pronunciación y y el significado de las palabras ya que están representadas ahí, ¿verdad? Pero en este caso está más complicado porque es como otro tipo de alfabeto, no sabemos si se lee a lo mejor de derecha, de izquierda a derecha o en lugar de derecha a izquierda, que puede ser porque hay unas lenguas orientales que así, ahora si valga la redundancia, se orientan. Pero fíjense, como viene una fecha, me parece que esto es una invitación como a un homenaje o a un funeral o a un homenaje de una persona que falleció. Es esta señora que está aquí su nombre seguramente y que se va a llevar a cabo o se llevó a cabo el 6 de abril de 2014 y a lo mejor aquí viene un teléfono. Yo estoy inventando un poco porque eso luego le preguntamos bien a la maestra Elin, pero como lo vimos en otra clase más, no me acuerdo exactamente, pero me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Sobre todo por lo de la fecha, porque la fecha marca como, por nuestro conocimiento también marca como que va a haber algo en esa fecha. Si fuera un anuncio nada más, eh, no tendría mucho caso la fecha o a lo mejor va a presentar, bueno, otra posibilidad es que fuera a presentar una plática, ¿no? En esa fecha también es posible. Pero creo que en sí estoy muy de acuerdo, creo que eh, me parece que hay como más consenso de esto. Y fíjense que en es un texto que puede ser parte de algo, de un texto más largo y que tiene aquí como también su puntuación, si ven, y, y me parece que esto está en griego y fíjense, eh, es un extracto de la Odisea, del libro de la Odisea, que eh, creo que la escribió no sé si el autor es este autor griego Homero, si no me equivoco. Eh, es la historia de Ulises y todo su viaje, etcétera, etcétera. Pero esto, por supuesto, está escrito en el alfabeto griego, que algunas cosas se parecen al alfabeto latino y quizás por eso esta es la O, esta es la delta, O, esta se parece a nuestra Y, Odisea o algo así. Como que ahí eso, por ejemplo, ya haciendo esta suposición, pues ya me ayuda como adivinar o interpretar más cercanamente, ¿no? Bueno, esto es como para mostrar eso, cómo
echamos mano de diferentes conocimientos, como de, ahora sí, como dicen, también de las prácticas sociales en las cuales se usa la lengua, para qué fines, para qué usos. Por ejemplo, aquí, bueno, con los anuncios, ¿no? Para vender algo. Aquí, eh, en inglés, de hecho, dice propiedad para venta, nueva, espaciosa, de 2,300 este, metros, no pies cuadrados, un piso con 3 recámaras, etcétera, etcétera, dos habitaciones completas con guardarropa, etcétera. Y esto aquí viene como para renta. Aquí también esta palabra se parece a renta en español, seguramente también tiene que ver con esto, ¿no? Y también como classified en inglés se parece a anuncios clasificados y textos, pues como que podemos también por ahí tenemos índices para interpretar. En este pues sí le tenemos que echar más imaginación porque no tenemos tanta información, pero algo le podemos sacar, ¿no? Bueno, esto es como para mostrar esto. Esto como, aunque no hablemos el idioma o no sabemos el alfabeto, pero la lectura también hay como diferentes niveles y cierto nivel de interpretación lo podemos hacer, por lo menos podemos ver qué tipo de mensaje trae. Y ahorita vamos a ver también eso de los niveles más adelante. Y estos dos textos, que también aquí estos serían el 6 y el 7, pues esto también, ahorita les digo de dónde vienen esos que se les llaman textos, pero fíjense que aquí lo que se entiende es que son de la edad de piedra y son dibujos que se han encontrado eh, tallados quizás en piedra, pero fíjense cómo, por ejemplo, este que está aquí en una región, esto es Europa, no, esto es África, la India, etcétera, cómo eh, hay símbolos, podemos llamar como símbolos, que en unas cavernas de Francia que se parecen mucho a unas que estarían aquí en lo que ahora es el territorio que antes era de México hace muchos años, pero que ahora es Estados Unidos. Fíjense cómo hay símbolos parecidos, ¿no? Casi idénticos, esto es increíble, ¿no? Eh, y esto eh, es como, fíjense, en Norteamérica, en Europa, en África del Norte, en África Central, también hay otra manita igualita, ¿no? En, en Sudamérica también, estas espirales, por ejemplo, estas como plantitas, los cuadritos, es impresionante cómo se han encontrado en todas las regiones del mundo. Y bueno, ahora, ¿qué podríamos, qué podemos, dice, las similaridades sugieren que las marcas son más que solo como garabatos hechos al azar, sino que tienen un sentido, ¿no? Porque fíjense, todos, por ejemplo, están igualitos. Algo, algo se estaba transmitiendo ahí. Esto podríamos decir que es como las primeras escrituras también. ¿Por qué? Porque seguramente las culturas que las hicieron, pueblos que las hicieron, tenían un significado, es decir, eh, alguien lo ponían ahí para que también si otra persona lo veía, a lo mejor era una señal que decía algo, ¿no? A lo mejor dónde encontrar, no sé, X cosa, o por aquí pasó fulano, este, en fin.
Digo, podemos hacer muchas conjeturas, ¿no? Pero esto es interesante cómo desde, podríamos decir que el origen de la humanidad ha habido como esta necesidad de dejar una huella eh, simbólica como para que nos comunica algo, ¿no? Creo que eso también era como algo interesante. Luego a ver si la maestra Emi nos puede dar mayor información. Y por ejemplo, en estos que también han aparecido en muy diferentes lugares del planeta, sí son manos, pero fíjense cómo eh, aquí están representando, como que, ¿quién les podría sugerir que representan aquí, por ejemplo, estas manos? Digo, yo no sé, pero no sé, ¿a qué estamos acostumbrados? ¿Para qué usamos los dedos? Digo, aparte de hacer señales de diversos tipos, como ahora los rockeros y todo eso, pero en general, ¿qué hacemos con los dedos de la mano? ¿Puedo participar? ¿Perdón? Mire, en las culturas antiguas, antes de que se hiciera lo que es lo que es la numeración, la escritura de la Exacto, numeración, pues los antepasados los usaban como con dedos. Bueno, exacto, ajá, por ejemplo, en nuestra cultura que es la mixteca, no solamente se usaban los dedos, se usaba la palma, el codo, todo el brazo, los pies para exacto. hacer conteos. Entonces yo digo que podías representar a lo mejor los primeros conteos, ya que lo que había mostrado usted anteriormente, bueno, son como pinturas rupestres, ¿no? Parecido. Exacto. Sí, no, pues sí. Ujú. Muy bien, de acuerdo, ¿eh? Sí pareciera como que tienen que ver con el conteo, ¿verdad? De hecho, es interesante que en, en algunas, el sistema vigesimal que se utiliza en muchos de nuestros pueblos originarios, eh, no es la base de 10 sino de 20. Y si ustedes me podrán corregir, porque el número 20 eh, en algunas lenguas mayenses eh, se dice como Winik, que quiere decir como persona, porque ya se contó como los 10 dedos de las manos y los 10 dedos del pie, ¿no? Y ya es como decir como una persona completa que contó ya como con dedos y manos. Bueno, por lo menos he escuchado esa interpretación. Bueno, pero nos corre el tiempo. Esto es como para ver cómo también hay diferentes escrituras. Eh, Ahora, fíjense que acaba de salir un número de la revista de antropología que publica el Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre las escrituras prehispánicas en México. Está muy interesante, que trae muy buenos ejemplos. A ver si para otra clase lo podemos mostrar, porque yo apenas lo conseguí hace poquito. Pero, y también vamos a ver como algunos, en otra presentación, como los primeros dibujos de la cultura olmeca, que es como la cultura madre, digamos, de Mesoamérica, también de diversas representaciones, ¿no? Y más allá también todo lo que llamamos como los jeroglíficos, etcétera, que, bueno, aquí está la escritura maya, les vamos a compartir un texto que se llama Cómo escribían los mayas, donde se, eh,
ahora, bueno, ya se sabe que no eran solamente dibujos, aunque sí representaban ideas completas, pero aquí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos la numeración maya, ¿no? Aquí serían como 3, aquí serían 2 rayitas de 5, más 1 serían 11, aquí sería 5, etcétera. Pero como marcan fechas, pero también nombres, y ahora se sabe que también los glifos mayas representaban también la oralidad, es decir, estaban asociados a eh, sílabas, es decir, a pronunciación de sílabas. Esto luego se los comentamos. Y bueno, entonces más que solamente dibujitos, también había como en los códices, como relatos, es decir, se están representando hechos, por ejemplo, históricos, etcétera, que también eso es parte de un tipo de escritura, no solo la alfabética como tal es escritura, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, aquí entonces una respuesta que se da aquí es como que en qué consiste la escritura, entre comillas, porque hay muchos tipos, pero en general podríamos decir que hay un sistema de signos finitos, porque bueno, los alfabetos, pero quizás también un sistema como tal, pues tiene un número, no es porque si no sería difícil de compartir y de manejar si es demasiado número. Claro que, por ejemplo, sabemos que en el chino y en otras lenguas, los eh, ideogramas, que ahora sí, como decimos, está en chino, pero las niñas y niños aprenden a escribir en chino, pero se tienen que aprender muchísimos de los ideogramas que son sílabas, pero de alguna manera son finitos, es decir, porque pueden, y con eso se expresan ideas, eso es lo importante. Y hay pictográficos, ¿verdad? Jeroglíficos, ideográficos, silábicos y fonéticos, que sería el caso como del alfabeto que usamos en- ahora en el español y en la mayoría de las lenguas, ¿no? Es decir, porque silábicos, ¿por qué? Porque cada signo representa una sílaba, no un fonema, que eso es también lo complicado del alfabeto fonético, porque los niños, para cuando ya no nos acordamos cómo empezamos a leer y a escribir, quizás desde muy pequeños, pero había como que eh, eh, conocer que es, por ejemplo, aquí es la f, o, i, os, ¿no? Claro, esto no quiere decir que así se tenga que enseñar, porque puede, podemos aprender más de golpe y ya leer como más de corridito. Ese es otro tema, ¿no? Ya de la enseñanza de la escritura. Pero sí, eh, ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo se han hecho estudios donde las niñas y niños van haciendo hipótesis sobre las letras que ven, y una de las primeras, eh, o digamos, hipótesis es que más bien de cómo escribir es el silábico, es decir, como por golpes de voz. Pero bueno, eh, aquí también se hace referencia de que hay otros apoyos para la escritura, como por ejemplo aquí que nos van marcando, ¿verdad? Ciertas partes, como la puntuación, esto que está entre paréntesis, quiere decir que va a explicar algo que viene antes, etcétera. Muy bien. Eh, y aquí está este texto, digamos, aunque bueno, está reordenado,
donde están ya la separación de palabras, es de donde se sacó quizás de un texto, eh, eh, le da también la facilidad, por ejemplo, de separar palabras. eh, claro que aquí está muy apretado este texto, pero también los párrafos sirven, etcétera. Bueno. Ahora, la relación entre lectura y escritura es una relación de comunicación e interpretación. Entonces, aquí hay dos preguntas. ¿Qué se requiere para escribir? Pues, bueno, conocer el código, pero no solamente el código, porque también hay que conocer en lo que es la competencia discursiva, si se acuerdan en lo que vimos en las competencias, como parte de la competencia comunicativa está la competencia discursiva, es decir, no hablamos puras palabras sueltas, sino que las hilamos para decir algo en un discurso, ¿no? Si formamos textos orales y escritos. Igual en la escritura también tenemos que ver cuáles son las convenciones, los géneros, si vamos a escribir un cuento, cómo se narra un cuento. Esto también tiene que ver con convenciones culturales, por supuesto, siempre lo son. Si empezamos, había una vez y introducimos un personaje, ¿no? Un leñador que salía todos los días al bosque, que tiene una pequeña hija y tal, etcétera, ¿no? Eh, También hay que tener claridad sobre el sentido del mensaje que se quiere comunicar, obviamente. Y para leer, pues también obviamente necesitamos conocer el código, pero no solo el código, sino también conocer esas mismas convenciones con las cuales se escribió el texto y tener claridad sobre cómo interpretar lo que está escrito. Ahorita vamos a ver cómo esto también se ha clasificado como en niveles. En cuanto aquí como eh, cómo va evolucionando en las niñas y niños eh, el conocimiento de la escritura, estas dos autoras que según probablemente las hayan oído mencionar a Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky, que ya desde hace más de 45 años, eh, se les ocurrió preguntar a los niños, bueno, y estudiar cómo iban interpretando lo que sería la lengua escrita, ¿no? Entonces, perdón por la copia, lo que pasa es que no conseguimos una mejor, lo sacamos de un PDF, no teníamos el original de este texto. Pero, por ejemplo, ante un texto como, por ejemplo, un letrero que dice restaurante, ¿qué pasaba? Bueno, una niña va caminando con su madre y le pregunta, ¿qué dice? Señalando el cartel, ¿no? Quiere decir, aquí lo primero es como saber que algo dice ahí. Es decir, que estos rasgos que son las letras que están ahí puestos en la entrada del restaurante o donde sea, dicen algo, ¿no? Entonces, ahí es como primero se le atribuye una intención comunicativa al texto. Después, ya en la situación, aquí le llaman situación experimental porque era como que entrevistaban a los niños, ¿no? Eh, eh, y aquí eh, ese mismo, pero fíjense, aquí está como en contexto y aquí está como fuera de contexto. Dice, ¿qué dice? Pregunta el experimentador. Dice, la balsa, responde la niña, que es el nombre del restaurante que la etiqueta denota, ¿sí? Es decir, porque seguramente
esta niña fue a ese restaurante y ya sabe pues vamos a comer a la balsa, ¿no? Y entonces ella no sabe qué dice el restaurante, pero ella entiende que si está puesto ahí, lo que dice es el nombre, ¿verdad? El nombre del restaurante, ¿no? Eso es muy, incluso, por ejemplo, también a los niños que se les muestra un vasito de yogur eh, que no dice yogur, sino dice Danone, por ejemplo. Y dice, ¿y aquí qué dice? Y entonces dicen, pues aquí dice yogur, claro, porque es el nombre de la cosa, ¿no? Que es como muy lógico también, ¿no? Y también empiezan como a tener sus hipótesis. Por ejemplo, si ven una sola letrita, dicen, ¿qué dice ahí? Una tarjeta con una sola letra. No, no dice nada. Eh, es solo una letra. ¿Por qué? Porque para que diga algo tiene que haber como una cantidad mínima, ¿no? Después, los niños ya hay otros criterios, no solo de cantidad, sino de variedad. Si ven puras letras igualitas, ellos dicen, no, no dice porque todas son iguales. Es decir, pues es que, tienen que ser diferentes para que diga algo, ¿no? Luego, por ejemplo, dice, ¿qué es? Señalando el dibujo, ¿no? Dice, eh, una mariposa, ¿no? Y ya abajo tiene el letrerito, le dice, ¿qué dice? Pues dice mariposa. Es decir, no dice una o la mariposa, sino solo ¿no? Pero fíjense, aquí es lo interesante, entonces, es que le dice, a ver, ¿tú me podrías escribir mariposa? Y entonces la niña escribe así, estas 4 letras, A, I, O, A. Y entonces le dice, a ver, ¿me lo lees con tu dedito? Y entonces ella va señalando mariposa. ¿Sí? Esto es a lo que estas autoras llamaron la hipótesis silábica. Es decir, que lee haciendo corresponder una sílaba a cada letra, ¿no? Y aquí ya corresponde por lo menos a las vocales convencionales de la palabra mariposa. Y le llamaban ellos segmentación silábica o la hipótesis silábica, que es muy lógico porque en realidad nosotros hablamos con golpes de voz. Hablamos ma, ri, po, sa, no a, i, p, o, sa. ¿Sí? Esto sería hablar alfabéticamente, sino hablamos silábicamente. Entonces, es muy lógico, ¿verdad? Hasta que los niños empiezan con más experiencia a ir viendo que hay otras como que pueden interpretar ya como lo que sería el código alfabético, ¿no? Bueno, perdón, y esto, saben, es muy interesante porque cuando los niños llegan a la escuela a fuerza, es como que les queremos enseñar el alfabeto y juntarlo, pero sus hipótesis no van por ahí al principio, eso va hasta el final, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es como, eh, algunos llamarían un método un poquito más sintético, pero donde dejar que también con mucha, eh, con exposición a muchos tipos de texto y a mucha escritura, los niños y niñas van como también llegando como al nivel alfabético. Eh, sí, Tania, por favor. Maestra Tania, disculpe, que no había visto su mano. Voy, es un comentario nada más. Tiene que Sí. ver
Con todos estos ejemplos que acabas de dar, es que oigo un eco, no sé si soy yo, pero bueno, dice, No, se oye bien, ¿eh? Se oye bien. ok. No, decía yo que estos ejemplos me recordaron un texto que leía yo sobre escritura y lectura, y sobre todo lo que implica el proceso de adquisición de la lectura y escritura. Muchos dicen que la escritura refiere a un proceso expresivo, por ejemplo, igual que el habla, pues, y la lectura se vincula con un proceso receptivo, como sería también escuchar, pues. Lo que me interesa aquí es que noten ustedes que leer, o sea, este proceso lector, no resulta un proceso pasivo, ¿no? Es decir, lo receptivo no es pasivo, sino que implica la movilización de componentes de tipo constructivo o cognitivo, pues, como el conocimiento previo, la construcción de esquemas mentales cuando procesamos los datos que nos arroja un texto. También hay el proceso de anticipación, es decir, lo que entendemos cuando vemos un texto, ¿no? Las hipótesis que surgen, las predicciones, las confirmaciones. Es decir, ver todo este proceso lector no como algo pasivo, sino como un constante movimiento en lo cognitivo, ¿no? Al igual que cuando escribimos. Nada más era ese comentario. Muchísimas gracias. Muy de acuerdo. Bueno, y aquí tomamos de esta autora, Josette Jolivet, de su libro Niños construyendo su poder de leer y escribir, eh, que, bueno, lo pone en el marco de una pedagogía por proyectos. Y aquí lo interesante es, desde su concepción de qué es leer, eh, y dice, se trata de esta concepción, es decir, de una lectura que es, entre comillas, de golpe, una lectura comprensiva, producto de una intensa actividad de búsqueda de sentido de un texto en situación de uso. Es decir, como lo que acaba de decir la maestra Tania, en el sentido de cómo las niñas y niños están movilizando mucho conocimiento y tratando de interpretar, etcétera, de poner en juego lo que saben. Y no se trata de esto, es decir, en el sentido de que la lectura de comprensión viene al final de una serie de peldaños cronológicos distintos, como primero apresto es como esta preparación, ¿no? Luego la decodificación, luego la comprensión lectora. También aquí se entiende que leer es una actividad compleja de tratamiento de varias informaciones por parte de la inteligencia, es decir, no solamente lo que nos da el código como tal, las letras, sino que hay otro tipo de informaciones. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere a los niveles de información. Y no solamente un conjunto de mecanismos de percepción y memoria. Se trata en un proceso dinámico de construcción cognitiva, es decir, del pensamiento, ligado a la necesidad de actuar, en el cual intervienen también la afectividad y las relaciones sociales. Esto también nos lleva con una concepción de la lectura y escritura un, como una actividad social, es decir, que la hacemos para algo, con otras personas, y tiene que ver con lo que queremos, en qué contexto y relación lo estamos haciendo, y no también, y no solamente, perdón, leer es como el producto de una fotografía de formas, de una identificación de sonidos y sus combinaciones, o de una memorización que se adquiere a través de ejercicios repetitivos, que tenemos que decir, lamentablemente, mucho de la enseñanza de lo que se llama alfabetización del código escrito se hace de una manera mecánica, descontextualizada, que a lo mejor no tiene sentido como no en un contexto que quiere comunicar algo, etc. Por cierto, si les interesa ver ejemplos desde preescolar y primaria de cómo enseñar a leer y escribir con este enfoque, les recomendamos los libros de Josette Jolivet. Hay varios en español. O se puede conseguir.
Dice, eh, aquí también el lector o lectora busca encontrar el sentido del texto coordinando para construirlo todo tipo de índices. Es decir, estos son como índices, ahorita vamos a ver, son como diversos tipos de información. Desde el contexto, es decir, de dónde vino este texto, quién lo escribió, para qué lo vamos a usar, para qué lo voy a leer. ¿Qué tipo de texto es? ¿Es un cuento? ¿Es un recado? ¿Es una invitación? Eh, etcétera. Luego también como el título, es decir, de qué se trata, qué marcas gramaticales significativas nos dan índices. Ya después, por ejemplo, eh, si está separado un párrafo, si hay aparte subtítulos, aparte del título, como secciones, etcétera, cómo se organiza el texto y ya a las palabras y luego las letras, ¿no? Y no, y no como a veces también quizás nos han enseñado a leer, como buscar primero deletrear palabras aisladas con la esperanza de que al sumarlas linealmente se podrá llegar poco a poco a una comprensión penosamente elaborada de un texto, sino que esto se puede hacer más, como dice, de golpe y como combinando. Sí, que sí es un proceso pues complejo, pero construyendo cognitivamente en el pensamiento con todo este tipo de información. Y en la escuela también entiende que leer es leer de verdad desde el inicio, textos auténticos, es decir, algo que se está usando para algo, textos completos, no pedacitos o palabras nada más, en situaciones reales de uso en relación con necesidades y deseos, y no eh, el leer como en primer lugar letras o palabras aisladas, descontextualizadas, y luego ya textos ficticios, muy escolares, elaborados solo para enseñar a leer. Eh, Aquí también esto, después si quieren lo pueden ver con más calmita. Eh, y aquí el lector o la lectora o productora del texto, aquí son los principales procesos mentales que intervienen, ¿no? En primer lugar, moviliza sus experiencias y conocimientos previos, es decir, ya todo lo que ha visto, o lo que cree que sabe sobre la lectura, etcétera, ¿no? También aclara el sentido de su actividad y sus expectativas al enfrentar un texto preciso en un contexto particular. Es decir, bueno, esto para qué lo voy a leer o para qué voy a escribir, o para hacer planas nada más, o porque quiero, vamos a hacer una invitación para el director para que venga a ver nuestra exposición de lo que hicimos en el salón, o para una invitación a los papás para que vengan, etcétera. Luego planifica su actividad de lector o productor de textos y elabora un proyecto cognitivo, es decir, bueno, primero qué hay que hacer, luego qué, etcétera, etcétera. Eh, indica, Identifica indicios o características significativas de los diversos niveles lingüísticos del texto y los coordina. Estos niveles son precisamente esos índices que ahorita vamos a ver rápidamente. Hace deducciones e inferencias a partir de sus conocimientos previos y de los indicios notados, y hace hipótesis de significado y las verifica a lo largo de la actividad. Esto también es decir, hay una lectura activa y se van como prediciendo cosas, a ver aquí qué dice, dirá qué sigue, etcétera. Ah, sí fue esto, no fue el otro. Y elabora progresivamente una representación completa, continua, coherente del texto. Y también a todo lo largo de esto evalúa, regula, reajuste sus estrategias y sus cambios. Lo interesante es que este proceso se puede echar a andar en el grupo,
con las niñas y niños, y también se puede ir como acompañando todas estas partes, ¿no? Entonces, aquí son los índices a 7 niveles. Primero, claro, está el proyecto. ¿Qué es lo que espero del texto? ¿Para qué me servirá entenderlo o producirlo? Entonces, primero hay índices como del contexto situacional y los distintos parámetros de la situación, es decir, bueno, a ver, ¿cómo llegó este texto aquí? ¿Para qué lo vamos a usar? Etcétera. Luego hay índices del contexto cultural y sus distintas dimensiones, por ejemplo, si es un cuento, si es una leyenda de la comunidad, si es la historia del pueblo, si es, etcétera, ¿no? O es un catálogo de las plantas que usamos en la medicina, etcétera. Después, el índices que ya, ¿qué tipo de escrito es? Pues es un catálogo, es una exposición eh, eh, o una descripción de las plantas con su nombre, y aquí viene para qué sirven, ¿no? O, no, pues es un cuento que lo vamos a leer, no, es una historia y vamos a ver qué fue pasando, etc. Luego, la lógica de organización, lo que se llama la superestructura, es decir, cuáles son sus partes, cómo está relacionado, pero si es, a lo mejor, si es un cuento, pues seguramente va a tener un principio, luego va a pasar algo, luego al final va a pasar otra cosa. Si es una receta, nos va a dar ciertos pasos. Primero tienes que hacer esto, luego esto otro, 1, 2, 3, 4. Hay una lógica de secuencia de números, por ejemplo, ¿no? Si nos presenta un problema, pues cuáles pueden ser las causas del problema, cuáles son sus soluciones. Eso es como la organización que muy pocas veces nos enseñan a reconocer en los textos. Y índices que conciernen a la coherencia del discurso y cohesión y sus temas generales, campos semánticos. Es decir, cómo se va construyendo la coherencia. Por ejemplo, si está hablando de un personaje y sigue hablando, a lo mejor con distintas palabras, y dice el leñador y después él, y entonces el hombre sacó su hacha, saber que él, el hombre y el leñador son la misma persona que está hablando el texto, por ejemplo, ¿no? Y que no se saltó a otra persona. Y si es así, entenderá que entonces está hablando de este o del otro, etcétera. Índices al nivel ya de las frases, las marcas significativas en la sintaxis, en la ortografía y en la elección de las palabras, ¿verdad? O el léxico. Y índices al nivel de las palabras como las microestructuras, si está hablando, por ejemplo, de entonces fue o entonces fueron, quiere decir que fueron juntos ellos o ellas, depende de quién está hablando, sí, ya serían esas microestructuras, etcétera. Ya aquí viene como ya más descrito lo de los 7 niveles, ya por el tiempo se los vamos a lo pueden revisar con más calmita. El emisor, quién lo escribe, a título de qué, eh, el contenido que dice, que transmite, cuál es su finalidad, qué sucede si el texto no es pertinente, qué riesgo se corre. Las preguntas es dónde, cuándo, cómo ha sido producido, cómo ha llegado aquí, en el marco de qué proyecto. Este es el contexto de cultural lejano, implica conocimiento de la experiencia del mundo de los escritos. ¿Cómo saber si es algo literario, si es algo histórico, etcétera? Ya
sí, el tipo de escrito Maestro César, te escuchamos ese cortado. ¿Alguien más lo escucha así o a lo mejor es mi red? Maestro, de infección, cuento, Se oye Sí, así cortado. se escucha. maestro César, lo interesante es que para los textos, por ejemplo, los textos orales, Creo que perdió la señal. sí, finalmente perdió la perdón, señal. Maestro César, sí, se fue, perdón, me empezó a salir que discúlpenme, nos quedamos en la última parte, sí, ahí en la va, última lámina. Ya no la alcanzamos a entender. sí, perdón, a ver, ahí voy a Vamos a la retomar. mitad. Sí, Eh, sí, dentro de los textos funcionales, si por ejemplo, bueno, lo que estaba diciendo es como si es un cuento, leyenda, novela, pero que esto también hay que ver si fuera, por ejemplo, un relato de la comunidad, quizás vaya a ver, hay que conocer como cuáles son los géneros literarios de la comunidad, que es como para identificar sus características, ¿sí? Que pueden ser diferentes a los textos eh, más escolares, etcétera. Ahí tiene también que ver que incluso su lógica de organización puede ser diferente, ¿no? Aquí habla de la silueta del texto como los bloques del texto, pero a veces la superestructura eh, tiene que ver con esto que no se enseña mucho en la comprensión lectora. Esto yo lo metí aparte de lo de Oliver, que es como esto, si se trata de una descripción de algo, donde vamos a ver como, por ejemplo, de un país, pues vamos a ver cuál es su economía, su geografía, o de una región, o una secuencia, si es una receta primero que hay que hacer, entonces esta es la superestructura de secuencia, o si estamos hablando de un problema, pues saber que se están contaminando las aguas del río, cuál podría ser una solución o diferentes soluciones, o vamos a comparar, bueno, quizás como cuáles pueden ser eh, las causas de algo y sus consecuencias, o la comparación de dos cosas, ¿no? Bueno, me voy más rapidito. Aquí es lo mismo, es un poco como lo que expliqué de los niveles, como más descrito como con más detallito, que no me voy a detener ahorita tanto, perdón. Y ya hasta llegar al nivel de las oraciones y nivel de las palabras, ¿no? Y me parece, creo que esta ya era el final sí, ya es el final de la presentación. Perdón, se nos fue ya muchísimo tiempo, pero bueno, era como para una entradita como para mostrar como que la lectura y la escritura son procesos complejos y ya hay como muchos, digamos, muchos aspectos eh, que se van aprendiendo al aprender también a leer y escribir, pero que bueno, que pues todas las niñas y niños pues lo hacen, lo hemos hecho y por aquí estamos, o sea, no es algo para lo cual no estemos preparados, pero que eh, eso podríamos ver después. No, no nos vamos a meter demasiado en didáctica de alfabetización, por ejemplo, pero quizás sí en algunas cuestiones que pueden facilitar estos procesos, ¿no? O de cómo tratar la lectura y la escritura a nivel escolar o en general, y también como para ver lo que implica cuando se está aprendiendo a leer en otra lengua, etcétera. Pero yo lo dejaríamos por ahí, por el
Creo que muchas gracias, maestro César. Antes de dar la palabra a los compañeros y compañeras para ver sus, pues, algo que quieran comentar al respecto de esta presentación. Creo que a mí lo que me gusta es esta como travesía que fuimos haciendo desde cómo se representa pues la escritura, ¿sí? Que no es una cosa nueva, sino es una cosa que tiene muchísimo tiempo, ¿sí? Es decir, la necesidad de los seres humanos de comunicar a partir de lo escrito, ¿sí? A partir de diferentes formas que tienen que ver con todos estos jeroglíficos o estos pictogramas, en fin, toda esta cuestión y cómo va evolucionando hasta llegar a todos estos procesos de adquisición de la lectura y de la escritura también, ¿no? En donde están implicados y se han hecho un montón de estudios, dígase pues los de Emilia Ferreiro, los de Teberovsky, pero también los que nos presentó hoy el maestro César con Jolibert. En fin, ¿cómo a partir de esta presentación nos damos cuenta de la complejidad que es la cuestión de la adquisición de la lectura y de la escritura, ¿no? Esta idea preconcebida y que los niños no tienen o no están preparados para la cuestión de escribir o leer, y cuando vemos que en realidad tienen muchas hipótesis y hacen muchas hipótesis sobre lo que ellos, para lo que ellos es significativo o representan, cómo representan ellos la escritura desde muy tempranas edades, ¿no? Entonces, yo agradezco la presentación y abro entonces el espacio para ver si hay algunas cosas que les interesaron, ver si hay algo que quieran compartirnos o comentar. Yo creo que con sus comentarios vamos a ir cerrando la sesión, porque la presentación que tengo, si bien está vinculada, creo que se lleva también su tiempo y creo que mejor la presentamos el jueves, si te parece bien, maestro César. Sí, claro, claro, y una disculpa que a lo mejor yo No, me está bien, porque son muchas cosas sobre las que hay que reflexionar antes de entrar al tema de la escritura, pero vinculado con la enseñanza de una lengua indígena, ¿no? Entonces, si gusta alguien tomar la palabra y darnos algún comentario sobre la presentación o alguna inquietud o alguna cosa que ustedes quieran resaltar, adelante. Nos preguntaba la maestra Clementina si se va a compartir el documento. Sí, al final de la sesión, el maestro César nos va a hacer favor de compartir la presentación para que ustedes la tengan. la Además, la pongo en el chat, ¿verdad? Mejor, sí, yo sí, creo, sí. ¿verdad? Muy bien, pues adelante, por favor, los escuchamos, les escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Creo que este proceso de conformación de escritura desde el análisis de las distintas formas de escribir, también hacen una reflexión en torno a las distintas formas de escuchar las lenguas, ¿no? Alguna vez en algún taller estábamos varios hablantes y nos dijo el coordinador, escriban la palabra mamá en sus lenguas. Todos escribimos cómo se decía mamá en nuestras lenguas, náhuatl, zapoteco y así. Y ahí nos dimos cuenta, ahí descubrimos cuando lo que decían de las lenguas tonales y lo que explicaba de los tonos, la gramática, la fonética, hasta llegar a la fonética y lo mismo
cómo la historia nos ha ido marcando el proceso desde los símbolos, las grafías, ¿cómo se llaman ahorita? Se me fueron el nombre, los pictogramas y así sucesivamente hasta llegar al sistema del alfabeto, ¿no? Que en este caso en México, pues con el náhuatl se fue el alfabeto de Nebrija, que nos hizo fuerte, ¿no? En un momento para poder ser el experimento de la gramática española, ¿no? Creo que funcionó, aprendimos bien a escribir. Y los frailes también nos ayudaron mucho con esa gramática a entender. Nos deja un proceso de reflexión, ¿no? Siempre cuando escucho este tipo de conversaciones en torno a la forma de escribir y cómo a uno le implica desde la mirada de las lenguas que también nosotros tenemos esos formatos, ¿no? Les explicaba apenas a mis compañeras, a mis alumnos también, cómo está consolidada la oración en el náhuatl, ¿no? Verbo, sujeto, verbo, lo que nos explicaban en las clases anteriores, ¿no? Que ya lo había leído, pero lo dejé pasar, ¿no? Ahorita ya lo retomo por las reflexiones que hemos hecho. Y este constructo que nos va llevando, ¿no? A darnos cuenta así como en la palabra, también la escritura nos da mucho, nos aporta reflexiones en torno a cómo están escritas nuestras lenguas, cómo están consolidadas. Y es cierta la parte en que comentaba la doctora Tania, que al decir que la lectura es como la escucha, yo diría que si tuviéramos a una persona imaginaria que no pudiera hablar como lo hacemos nosotros y que tuviera otras herramientas, la escritura sería la parte con la que hablaría y la lectura sería la parte con la que escucharía y reflexionaría en torno a lo que en un momento dado puede leer para interpretar, pero que van de la mano, porque sin la escritura no se hace la lectura, porque ¿quién escribe los libros? ¿No? A partir de una gramática. Y sin la lectura, pues no podemos hacer nuevos constructos sociales, ¿no? Nuevas escrituras, nuevas formas de evolucionar la lengua, ¿no? Ahora los jóvenes están haciendo nuevas formas de escribir, ¿no? Nuevos códigos de comunicación escrita, que tal vez es lo que nos faltaría en las lenguas para poder continuar. No sé, alguna vez se me ocurrió decir, bueno, pues si escriben, el náhuatl se escribió por pictogramas, había que ver qué cuadro básico del náhuatl se tiene para que a partir de él se pueda seguir evolucionando la escritura glotal, ¿no? No sería glotal, perdón, gramatical en torno a los pictogramas que tiene la lengua náhuatl. Y así también el maya, no sé, son ideas que luego a uno se le ocurren, ¿no? A partir de lo que uno lee. Gracias. Muchas gracias, Marta. Un comentario más muy interesante también. Digo que hay muchos matices en el sentido de que eh, la, la lectura y la escritura sí es muy bueno que vayan de la mano, es decir, después también les queremos, bueno, me gustaría compartir algún video donde se habla algunas, eh, bueno, hablantes de distintas lenguas originarias, pero un poco una poetisa que habla, que ella escribe en su lengua, que me parece que es la mixteca, y, y, y que bueno, claro, la escritura le da como un reconocimiento, tiene un valor muy simbólico de decir, miren, aquí escribimos, aquí está nuestra lengua escrita, pero también decía, bueno, el libro solito, como que si nadie lo lee, y si nadie lo lee en voz alta, es decir, también para que lo escuchen otros,
también tendría poco valor, ¿no? Es decir, en ese sentido, por eso me lo evocó lo que dijo la maestra eh, eh, Marta, en el sentido de que también el escucharlo, porque alguien lo está diciendo, ¿no? Y así la lengua escrita también eh, hay que leerla en ese sentido, no solo en, 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 en silencio, sino también compartirla. Y de hecho, así es, y no solo compartir y comentarla, porque en las prácticas sociales, por decir algo, lo que hacemos cotidianamente, eh, pues lo escrito está muy mediado por la oralidad también. Comentamos lo que leímos, acerca de lo que leemos o de lo que escribimos, etcétera. Pero bueno, eso también no es un aspecto que ya parece Sí, y interesante. sobre eso vamos a seguir comentando la sesión que sigue, un poco pensando y dando vueltas sobre este dinamismo de las lenguas. Es decir, recuerden que las lenguas no son estáticas, ¿no? Van evolucionando, van cambiando. Lo que debe quedarnos claro es que las lenguas indígenas, por lo menos en lo escrito y también en lo oral, por supuesto, pero en la parte de lo escrito, es la vía también para mostrar lo que somos como culturas presentes o como culturas contemporáneas, actuales, ¿no? Es la vía para ampliar también los ámbitos de uso de la lengua y dejar algo que también al final es permanente, ¿no? Entonces, y sobre esto va a girar la reflexión que vamos a tener el día jueves, que tiene que ver con la función de la lengua escrita, ¿sí? La lengua escrita como un hecho social y la lengua escrita en lenguas indígenas, qué es lo que está o qué es lo que implica escribir en lenguas indígenas y sobre todo qué es lo que implica también enseñarlas en este contexto en el que nos ubicamos nosotros, ¿no? Exactamente. Como dice el maestro Mario, también su enseñanza-aprendizaje tiene que ir transformándose. En efecto, sobre esto vamos a estar platicando el día jueves. Les agradecemos entonces. Si no hay otra cosa, algún otro comentario, vamos entonces cerrando la Maestra, sesión. Sí, ¿quién? antes que ¿Soy yo? se vaya, Marisol, Ah, maestra Marisol, adelante, adelante. sí, para preguntarle, ¿ya se puede subir las actividades en el módulo 2 o todavía? No, no se pueden subir porque ahora la plataforma la están habilitando. No sé qué tema hubo o qué problema tienen con la plataforma. Lo que nosotros les pedíamos es que todos aquellos trabajos que les pidamos o los anteriores, como la narrativa, en fin, los ejercicios que hemos dejado, Ajá, nos los envíen por favor a los correos. Les voy a poner aquí el mío y el maestro César también, y ahorita les pongo también el de la maestra Elin. A esos correos, si nos hacen favor ah, de enviar los trabajos que tengan pendientes, se los vamos a agradecer. Y nosotros les avisamos ya cuando esté otra vez habilitada la plataforma. ok, maestra, muchísimas gracias. Otro favorcito, yo escuché la maestra Marta, creo, que es sobre el libro de Miguel Portillo, Portilla creo que se llama. Y ya, sí. Ajá, me gusta lo que es la poesía cuando se muere la lengua. Ah, sí. Eh, Está muy bonita esa poesía, precisamente se trata de las lenguas originarias cuando ya está a punto de desaparecer, porque tuvimos una alumna que narró este tipo de poesía, la verdad que está muy bonita, y quisiera ver si esos libros no lo pueden conseguir ustedes ahí en PDF para que nos los envíen, porque ya lo he tratado de conseguir, pero piense que como que no he tenido éxito en eso. Pues sí, lo checamos, maestra. Ándele. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestros. No, y a Sí, ti, todos lo nos checamos a ver si los beneficiamos. tenemos. Déjenme ponerles Gracias, nada maestro. más el correo de la maestra Elin. Es que estoy segura que lleva una letra que no me sé y ya cerramos la sesión. Déjenme un segundito. Ok, Ah, ok, muchísimas gracias.
Ah, no sé dónde está. Denme un segundito, por favor. Ahí está ya. Se alcanza a ver como raro, ¿verdad? Bueno, es Que tiene un guión bajo, ¿verdad? e-emilson@g.upn.mx. Ok, gracias. Entonces, cualquier cosa que nos quieran enviar, les agradeceríamos que fuera a estos 3 correos si nos hacen favor. Bueno, Sí, maestra, gracias, gracias. gracias por su paciencia, su atención. Nos vemos el jueves. Los esperamos el jueves. Con ese mismo tema vamos a platicar sobre la función de la escritura en el marco de la enseñanza de las lenguas. Muchas gracias a todas, todos, y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego. maestra. Buenas noches. Buenas noches.